Prejuicios, causas y efectos. Definamos prejuicio. Prejuicios son aquellas actitudes negativas hacia miembros de grupos sociales específicos. Según Alport, el prejuicio se define como una apatía basada en una generalización inflexible y errónea. Puede ser sentida o expresada, dirigida hacia un miembro por ser parte de un grupo en específico. Muy bien. En alguna oportunidad prácticamente todos llegamos a encontrarnos cara a cara con el prejuicio. Puede que ello no ocurra de modo tan perverso como aquel que condujo a las atrocidades de los campos de exterminio nazi, la limpieza étnica en Europa o África, o los trágicos ataques de los fundamentalistas al World Trade Center y al Pentágono durante el 11 de septiembre de 2001. Y puede que el prejuicio se dirija hacia nuestra edad, procedencia geográfica, ocupación o simplemente sobrepeso, antes que a nuestra raza, género o procedencia étnica. Aquí tenemos 3 ejemplos. En la primera y en la tercera tenemos ejemplos de apariencia, prejuicio por apariencia, y en la segunda también por el color de la piel. Y precisamente siempre por nuestra apariencia física estamos constantemente haciendo prejuicios hacia nosotros y también a las demás personas. Sin embargo, con independencia de su forma o dirección, el prejuicio es real y perjudicial, aun cuando no se manifieste de manera sutil. Comencemos a desglosar este tema tan crucial como el prejuicio y también cómo repercuta en nosotros como sociedad. Hablemos de su discriminación y naturaleza y orígenes. El prejuicio es una actitud usualmente negativa hacia los miembros de algún grupo, que se basa exclusivamente en la pertenencia a dicho grupo. En otras palabras, unas personas con prejuicios hacia un determinado grupo social evaluará a sus miembros de manera particular, simplemente en razón de la pertenencia a este grupo. Por su parte, la discriminación se refiere a acciones negativas hacia grupos que son víctimas del prejuicio. Aquí hay 2 importantes implicaciones. Las actitudes funcionan frecuentemente como esquemas, esto es, marcos cognitivos para organizar, interpretar y recuperar información. En tanto actitud, el prejuicio incluye sentimientos o emociones negativas que se activan en las personas prejuiciadas cuando éstas se ven expuestas. El prejuicio también puede ser implícito. ¿Cómo así? Bueno, puede desencadenarse de manera automática ante la exposición de miembros de grupos hacia los que se dirige e influir al comportamiento aun cuando las personas con dicho prejuicio no sean conscientes de este. Incluso nieguen su existencia discutiendo las diferentes maneras en que el prejuicio se expresa como comportamiento manifiesto. Muy bien. El prejuicio, entonces, ¿por qué persiste? Los individuos tienden a hacer prejuicios debido a que estos permiten reforzar una autoimagen. También porque puede jugar un papel importante en la protección o en el crecimiento de autoconcepto. Y por último, porque mantener prejuicios nos ahorra un considerable esfuerzo cognitivo. Por ejemplo, si yo veo una persona con una apariencia con muchos tatuajes, yo puedo decir, esta persona es mala. Porque me ahorra el trabajo de preguntarme por qué los tiene, cuál es su historia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hablemos entonces sobre un tema muy crucial en el prejuicio, que es la discriminación. Pero primero definamos qué es discriminación. Comportamientos negativos son la discriminación dirigidos a miembros de grupos sociales. Puede ser racial o religioso. En las últimas décadas han desaparecido acciones hacia miembros de algunos grupos, como la restricción a sentarse en ciertos lugares específicos, en autobuses o cines, o los impedimentos a mezclarse con los demás en restaurantes, escuelas o vecindarios. Con lo anterior no quiere decir que los prejuicios hacia ciertos grupos hayan desaparecido. En Estados Unidos han ido en aumento los crímenes por odio. ¿Y cuáles son esos crímenes? Bueno, son basados en prejuicios de tipo racial o étnico, entre otros. Por ejemplo, hace pocos años unos hombres de raza blanca con elevados niveles de prejuicios llevaron detrás de un autobús al afroamericano James Byrd, quien murió a consecuencia de las heridas en el ataque. Hay formas disimuladas y sutiles de discriminación. Racismo moderno más sutil, igual de contundente, que implica disimular el prejuicio sobre los demás en circunstancias públicas y expresar actitudes intolerantes cuando se está a salvo de cualquier sanción, por ejemplo, de compañías familiares y amigos que comparten estas precisas actitudes. Existe también el emblematismo, que es emplear a las personas por ser miembros emblemáticos de sus grupos, lo que puede ocurrir en diversos contextos. En su acepción general, el emblematismo implica llevar a cabo acciones positivas triviales dirigidas hacia personas blancas de prejuicios, lo que a la postre sirve de excusa a justificar frente a modalidades de discriminación posteriores. Ahora bien, ¿se pueden medir las percepciones reales? Claro que sí, hay un instrumento llamado Pipeline, que se usa para medirlos. Los mide mediante reacciones fisiológicas de las personas. Si las personas cuyas actitudes se miden dando crédito a esta descripción no tienen motivos para disimular sus verdaderas actitudes. Después de todo, el equipo las mostrará igualmente. Y aquí hay una imagen que explica
más o menos cómo es que funciona este bogus de pipeline. Hay que tener en cuenta que también existen otro instrumento sobre cómo medir percepciones, y este es el Bona Fide Pipeline, técnica que hace uso del priming para medir actitudes racistas implícitas que pueden activarse automáticamente. Se supone que las actitudes racistas implícitas se pondrán de manifiesto a partir de cuán rápidas sean las respuestas ante las palabras. Si, por ejemplo, se tienen actitudes negativas hacia los negros, se responderá más rápidamente a las personas con significado negativo. ¿Por qué? Debido a que la actitud negativa activada por priming a partir de la fotografía con el rostro de la persona de raza negra es consistente con el significado de la palabra también negativo. Por contraste, los participantes responderán más lentamente a las palabras con significado positivo, debido a que este significado es consistente con la actitud negativa activada por el. Entonces miremos cuál es el origen del prejuicio, cuál es la naturaleza del mismo, de dónde nace el prejuicio, qué hizo que el prejuicio creciera o naciera en la sociedad. El prejuicio se desarrolla a partir de la lucha de empleo por vivienda, escuela y además elementos deseados. Esta teoría sugiere además que dado que la competitividad sigue su curso, las visiones negativas de un grupo hacia el otro van en aumento. Cada cual etiqueta al contrario como enemigo, ve al propio como superior y traza límites cada vez más rígidos entre unos y otros. A medida que se mantiene la competencia, los individuos llegan a percibir a los otros en forma cada vez más negativa. Una demostración de estos efectos se encuentra en el estudio de campo de Sheriff y sus colegas. Este estudio incluyó de 12 niños que habían sido enviados al campamento de verano de un lugar remoto, libre de influencias externas, donde podían estudiarse en detalle la naturaleza del conflicto y su papel en el prejuicio. Los chicos fueron divididos en 2 grupos y asignados a barracas distantes la una de la otra cuando llegaron al campamento. Este experimento tuvo 2 fases. Durante la primera fase, los chicos desarrollaron vínculos fuertes con sus respectivos compañeros, eligieron nombres para sus grupos de serpientes y águilas e identificaron así sus camisetas e hicieron banderas con los símbolos de sus grupos. La segunda fase del estudio, los chicos de cada grupo se les dijo que realizaran una serie de competiciones. El equipo vencedor recibiría un trofeo y sus miembros obtendrían premios, navajas de bolsillo y medallas. Dado que estos premios eran muy valorados por los chicos, todo estaba a punto para una fuerte competición. Entonces, ¿este conflicto generaría prejuicios? A medida que los chicos competían, aumentó la tensión entre los grupos. Al principio se limitaron a mofas e insultos verbales, pero pronto se produjo una escalada hacia acciones más directas. En poco tiempo y en solo 2 semanas de conflicto, cada grupo mostró hacia el otro los elementos básicos de la función de nuestra mente consciente debería ser la de filtrar esas primeras impresiones con observaciones más objetivas para que nuestra percepción de la situación de la persona fuera más ajustada a la realidad y que nuestro mapa interior del mundo se fuera reajustando y fuera cada día más fiable. Sin embargo, ese esfuerzo cognitivo lo acabamos empleando en justificar el diagnóstico previo que ha hecho nuestro inconsciente por nosotros. Pereza, falta de seguridad personal, comodidad, conformismo cognitivo, sea cual sea el motivo, creo que vale la pena el esforzarnos por huir de la racionalización de nuestros prejuicios inconscientes, ¿no? Jonathan C. Canela, coach y formador.